todos y a todas. Bueno, voy a hacer un nuevo video con referencia a los autores llamados clásicos de la sociología, en este caso a Max Weber. Trataré de que sea corto, no más de 10 minutos, y en todo caso, si hace falta, haremos uno más. Primero y principal, ¿por qué es tan difícil entender a Max Weber? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y trataremos de explicarla ahora. Y segundo y fundamental, ¿por qué, como siempre, ¿no? ¿Por qué o qué sentido tiene estudiar a Weber en nuestro contexto geopolítico? Es decir, hoy aquí en Argentina, en el otoño del año 2020, en el territorio pampeano, ¿no? ¿Por qué traemos a colación texto de Weber, ¿no? Porque todo texto se inscribe en un contexto, sea en el contexto en que fue escrito, sea en el contexto en que uno lo revive para estudiarlo, para comprenderlo, para criticarlo. Bien, ¿por qué es tan difícil entender a Weber? Por la misma razón que es tan difícil entender a los demás autores de sociología, porque hacen dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, estudian algo nuevo para el momento en que lo escriben, por supuesto, que en este caso es la sociedad. Eso es una de las cosas que hacen. Y lo otro que hacen es elaborar el método de estudio de aquello que estudian, ¿no? Esas son las dos cosas que hacen simultáneamente. Crear la forma de estudiar algo al mismo tiempo que estudian aquello para lo cual crean esa forma de estudiarlo. Nosotros vimos hasta aquí lo que hacía el positivismo, que es muy importante, es fundamental entender el positivismo, porque es un modo de comprender los objetos de la ciencia y de elaborar los objetos de la ciencia, de estudiarlos, de un modo bastante predominante en Occidente y en el mundo científico en general, ¿no? Y estudiamos también el marxismo, y ahora nos toca estudiar a Max Weber. Una pequeña nota al pie. La diferencia entre aquello que se estudia y el modo como se lo estudia es lo que diferencia una determinada ciencia de lo que llamamos epistemología, es decir, el qué de la ciencia es una cosa y el cómo de la ciencia o el cómo de ese objeto de estudio es más que la epistemología, la metodología, que por supuesto está muy relacionado con la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia la ciencia, es decir, la ciencia que se estudia a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Weber? Al mismo tiempo que estudia el objeto social, elabora o construye su método de estudio, ¿no? Por eso es uno de los motivos por los cuales es tan difícil entenderlo. La segunda razón por la cual es difícil entender a Weber es que su modo de entender lo social es completamente distinto a lo que habíamos visto con el positivismo de Durkheim y con el materialismo dialéctico de Marx. Es decir, el método de estudio de Weber es completamente distinto tanto al positivismo de Comte y Durkheim como al materialismo histórico de Marx. Tenemos que recordar mínimamente algunas de las cosas que habíamos dicho respecto del positivismo y el marxismo, ¿no? Para el positivismo, ¿cómo se acerca el positivismo a su objeto de estudio, que es la sociedad? Es como si la mirara la sociedad en una pantalla. ¿Qué es lo que dice el positivismo? Lo que hay detrás de las impresiones sensibles, es decir, las impresiones, lo que captan mis sentidos, aquello que es captado por mis sentidos es la pantalla o la película, si se quiere.
¿sí? Yo lo que tengo que hacer como estudioso es describir lo que sucede en la película y establecer leyes. Si yo veo una película, otra película, otra película, puedo tomar cierta distancia y ver qué cosas tienen en común esas películas y establecer leyes, lo cual me va a permitir a mí predecir con cierto grado de, no digo de certidumbre, sino de probabilidad, lo que va a pasar en la próxima película, ¿sí? El positivismo dice explícitamente, a mí no me interesa lo que hay detrás de la pantalla, no me interesa lo que hay detrás de la película, que es lo que le interesa a los metafísicos. A los metafísicos le interesa exactamente lo contrario, no lo que hay delante de la pantalla, sino lo que hay detrás, es decir, la causa de los hechos que se me aparecen a los sentidos, ¿sí? La causa de la causa de la causa hasta que lleguemos a una causa incausada, que es lo que se llaman los principios, o los primeros principios de acuerdo a la metafísica aristotélica o griega clásica. Entonces, al positivismo, ¿qué le interesa? Lo que se me aparece a los sentidos, no lo que está detrás, ¿sí? ¿Qué es lo que, es como si fuera un espectador en un cine que mira una película? ¿Qué es lo que le interesa a Marx desde el punto de vista metodológico? Bueno, Marx dice, uno comprende aquello que le interesa haciéndolo. Extraordinaria definición, extraordinaria definición. ¿Qué es aquello que yo soy capaz de comprender? Aquello que yo hago, aquello de lo cual soy partícipe, es decir, soy capaz de entender solo a través de mi praxis. La praxis en realidad es una síntesis dinámica y al mismo tiempo dialéctica entre práctica y reflexión sobre la práctica. ¿Sí? Esas más cosas. Entonces, si utilizáramos el sí de los espectadores, diríamos, para los positivistas, el positivista es un espectador que está frente a una película. Entonces la ve y la describe. Marx, ¿qué es? Es un espectador que está en un teatro y que por momentos sube al escenario y forma parte del guión, por momentos se baja, por momentos sube, por momentos se baja. Al mismo tiempo que forma parte de la acción, en otro momento se baja y la mira, pero se baja y la mira y se vuelve a subir, y entonces forma parte de la acción. ¿Cómo entiende Weber? ¿O cuál es la forma de aproximarse de Weber a aquello que estudia? ¿Es una película? ¿Es un teatro? Es como una película que un teatro. ¿Qué dice Weber? A mí lo que me interesa no es lo que yo veo, sino lo que está detrás de las acciones, ¿sí? Pero no como causa, sino como motivación. O también lo dice como significado. ¿Qué es lo que me interesa a mí de la acción social? Lo que yo veo, una persona subiendo la escalera, una persona tirando una pelota hacia arriba, pateando una pelota, intercambiando cosas con otras, hablando, caminando. ¿Eso es lo que a mí me interesa como acción social? No, eso es lo que a mí se me aparecen a los sentidos desde el punto de vista sensorial, la vista, el olfato, el oído. ¿Eso es lo que me interesa a mí? No, eso es lo que le interesa a los positivistas. Lo que le interesa a la sociología del significado es precisamente el significado de esas acciones, lo que está detrás de esas acciones. Esta diferencia es fundamentalísima, fundamentalísima. Porque por un lado los separa a Weber de los positivistas, porque le interesa lo que está detrás, no lo que está delante, pero también los separa a Weber de los físicos y metafísicos, porque no lo dice, pero nosotros lo podemos suponer. En las acciones de la naturaleza, nosotros podemos presuponer una causa de la causa de la causa de aquello que se nos aparece. Pero en las acciones de los seres humanos, lo que estamos autorizados a suponer es no una causa, sino un significado. Es decir, ¿por qué hace lo que hace?
lo que hace una determinada persona. Es decir, la motivación. Seguimos en otro video. Que tiene, por supuesto, seguimos hablando de la acción social para beber.